Bien, buenos días. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de variables real para los eh, maestrantes de la maestría educativa, matemática para educadores, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco. En la clase anteriores, en los encuentros anteriores, estuvimos trabajando la geometría de R3. También trabajamos la geometría de función en varias variables, límite, continuidad, y quedamos para trabajar conversión de campos, sistema de coordenadas, y quedamos ahora para trabajar la parte de las derivadas direccionales, derivada parcial y culminar este material. Anteriormente ya trabajamos también las métricas, el espacio normado, espacio métrico, espacio con producto interior y esas partes. Vamos entonces a desarrollar el contenido de hoy que pretendemos concluir este material. Entonces, jóvenes, actualmente nosotros estamos o sea, yo fui al principio, pero ya nosotros hemos desarrollado esta parte. Entonces vamos a ir precisamente donde quedamos anteriormente. Ya habíamos visto esto, la geometría, como dije, la distancia, voy un poquito rápido, las conversiones de campos en los diferentes sistemas de coordenadas, las funciones, límite, continuidad, curvas y ejemplos de límite, de continuidad. Y entonces quedamos exactamente en esta parte que eran las derivadas parciales. Entonces vamos a trabajar aquí en esta parte en las derivadas parciales. Bien. Lo primero es que el concepto de derivada es el mismo que conocemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí estamos diciendo que tenemos una superficie y esa superficie que está ahí, esa función ha sido cortada con este plano. Al cortar la superficie con ese plano, se ha creado esa línea que está ahí, que es la intersección entre el plano y la superficie, la función. Esa línea, yo me voy a mover por esa línea. Y al moverme por esa línea que está ahí, estoy fijando, o sea, no me estoy moviendo en Y, porque me estoy moviendo en la dirección sobre la línea. Estoy en el plano que era un plano paralelo a este plano. Ese plano es Y igual B. Entonces, el Y está fijo. Y es constante. O sea que en cualquier punto de esa línea, el valor de Y será B. Entonces, como Y es constante, nada más hay variación en X. ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues yo necesito definir principalmente si voy a subir o a bajar, dependiendo de cómo me mueva en esta dirección, en Y. Fíjese que estoy ya hablando de dirección X, perdón, como me muera en la dirección de X. Fíjese que estoy hablando de dirección. O sea, las derivadas parciales tienen direcciones, pero van a ser en la dirección de los ejes. O sea, me voy a mover o en la dirección de X o en la dirección de Y, que podemos llamar desde ahora ya en la dirección de Y, porque la dirección la da un vector. Pero aquí no, cuando uno habla de parcial, no lo dice, pero esos son derivadas direccionales también, solamente que la dirección es en X, o sea, en Y o en J. Si yo cortara a la superficie con un plano paralelo al plano ZY, o sea que estoy cortando ahora X. Ahí fíjese que quien está fijo es X en A. Entonces me puedo mover a lo largo de J, o sea, en la dirección J, que es la de Y. Y
La definición de estas derivadas serían derivadas parciales para la función. Ahí dice la derivada parcial de la función f con respecto a x, porque x es la que está variando y la y se considera entonces constante porque está fija. Y es el límite que todos conocemos, y ese límite entonces simplemente lo que ha incrementado es a la variable con respecto a la cual se está derivando. Se ha incrementado nada más a x con delta x, que es el incremento, también usted le puede llamar h a delta x, menos la función original entre delta x. Esta es la derivada parcial con respecto a x, y ya esa es la interpretación geométrica. Si esta derivada me diera negativa, indica entonces que la pendiente de la recta tangente en el punto es negativa, por ende va a decrecer, va a bajar. Si la derivada me diera positiva, entonces la pendiente de la recta tangente en esta dirección, porque hay que aclarar, yo fijo la dirección en la que quiero la pendiente de la recta, porque ahí en ese punto pueden haber infinitas direcciones. ¿Quién dice que yo nada más me mueva en la dirección de X o en la dirección de Y? En ese punto yo me puedo mover en infinitas direcciones. O sea, yo me puedo mover para acá o para acá, pero las parciales solamente son esas dos direcciones. Y esa es la interpretación geométrica de esas derivadas parciales. Igual, por ejemplo, si una persona tenía ese tema, aclarando incluso, además de hacer eso, debería incluso poner el punto a moverse para que se vea dinámicamente lo que esa interpretación geométrica lo puede explicar mucho mejor. Hacer la gráfica, por lo menos con una en GeoGebra, poner el punto y hacer que el punto se mueva sobre esa línea, del plano de corte. Y eso es la parte dinámica a la que me refiero. Bien, entonces ya nosotros hablamos si tenemos un punto particular, x sub 0, y sub 0. Entonces simplemente sustituimos ese punto. Las notaciones de la derivada. Recuérdese que el punto ya tiene las tres elementos. Tiene el x sub 0, el y sub 0 y tiene el z, pero z es la función evaluada en el punto. También hay diferentes notaciones de la derivada. Esta es la otra notación, otra es la derivada parcial. Y aquí ya viene un ejemplo. En este ejemplo, obviamente nosotros no hemos aplicado la definición, sino que derivamos con la regla de derivada que ya conocemos. Tengo esa función y quisiera saber si esa función en el punto, en este punto, fíjese que si yo evalúo y cambio a x por 1/2 y a y por 1, cuando evalúe esto me da 2, es lo que dice. Usted lo puede verificar a ver si hay un error. Este es un punto ya sobre la superficie de la gráfica. Y lo que me está preguntando es, en esencia, si sobre ese punto, si yo me moviera en la dirección de X, si voy a subir, o si me moviera en la dirección de Y, si voy a subir o a bajar. Eso es lo que quiero saber sobre la gráfica. Luego entonces hago el procedimiento, derivo parcialmente con respecto a X. Cuando derivo con respecto a X, Y es constante. O sea que al derivar con respecto a X, aquí me queda menos X, porque toda esta parte da 0, porque no hay cambio. Y si derivo con respecto a Y, entonces me da menos 2Y, porque X sería constante. Luego entonces evalúo las derivadas en la coordenada del punto, 1/2,1, y esta derivada es negativa, lo que indica que al moverme en la dirección de Y, o sea, en el eje X, sobre la gráfica estaría bajando, lo que indica que la pendiente de la recta tangente sería negativa. De igual manera, esta que está aquí me dio negativa también. Si
sobre el punto, en vez de moverme en la dirección de X, me moviera en la dirección de J, de Y, entonces me daría, estaría bajando porque la pendiente es la recta tangente negativa. Aquí hay una ilustración estática del problema. Tenemos la superficie, que es esta. Aquí está el plano cortando en el punto. Y se ve que la pendiente de la recta tangente es negativa. Si me muevo en la dirección de Y, voy a bajar. En este caso, este plano está en la dirección paralelo al plano ZY, moviéndome en la dirección de J, y se ve también lo que acabamos de ilustrar o decir. Si alguna persona que tenga calidad de sonido suficiente tiene alguna pregunta, duda, la puede hacer. ¿Se entiende, jóvenes, lo que se ha explicado? Sí, maestro. Bien, entonces seguimos. Aquí tienen otro ejemplo. Ese ejemplo ustedes lo pueden estudiar. Yo voy a seguir un poquito. Las derivadas parciales no solamente son para funciones de 2 variables. Si tenemos una función de 3 variables o de n variables, solo que cuando tengamos una función de más de dos variables, no vamos a poder estar graficando, pero el cálculo analítico es el mismo. O sea, el cálculo analítico es este. Y nosotros tendríamos entonces que la derivada de W aquí, que es la función que ahora depende de X, de Y y de Z, con respecto a X es el mismo límite y solamente incrementamos a la X. Fíjense que Y y Z la dejamos. O sea, es como que fijamos a las direcciones Y y Z y no solamente nos movemos en la dirección de X. De igual manera, si vamos a n, una función que depende de n variables, entonces la derivada parcial de ella se puede representar de esa manera, ¿verdad? Cuando hablamos de derivada de orden superior, también sabemos la notación. Aclarar aquí, bueno, estas son la segunda derivada, volver a derivar. Estas son la segunda derivada, pero en este caso hay libros que el orden no es el mismo para esta notación, crea confusión. Por eso, en los libros le dice cuál es el que va a indicar. Por ejemplo, hay libros donde esta misma, entonces aquí, en esta última notación que tengo sombreada, ponen a la Y primero y después a la X, para esta misma. Entonces, cuando los libros usan esta última notación, ellos le explican y se la ponen entonces con esta, que esta no crea problema, porque esta dice que se derivó, esta de este lado me refiero. Dice que se derivó primero con respecto a X y después con respecto a Y. Esas son la derivada cruzada, ¿verdad? Y aquí hay otras notaciones. Hay un teorema importante sobre la derivada cruzada o la derivada mixta, que es si una función es continua, o sea, este teorema. Si f es una función de x, y estas derivadas son continuas en alguna región abierta, entonces las derivadas cruzadas son iguales. Ya nosotros analizamos la continuidad. Esta, por ejemplo, es una función polinomial. Los polinomios en 2 variables. Los polinomios son funciones continuas, por ende, entonces, las derivadas cruzadas aquí son continuas en todo, en este caso, en todo el plano, que depende de 2 variables. Entonces, las derivadas cruzadas serán iguales. Aquí se está calculando todas las derivadas y se ve que la derivada hasta segundo orden, primera derivada parcial, si derivamos con respecto a X, Y es constante. Entonces, esto daría esto. Derivada con respecto a Y. Y aquí están la segunda derivada y la derivada cruzada. Usted ve que son iguales porque ya dijimos que esa función es continua en todo. Ella y sus derivadas parciales son continuas
en todo el plano. Fíjense que estos ejercicios rápidos que quise introducir a esa sesión, este ejercicio es un ejercicio que no es de calcular, porque aquí usted no calcula nada. Simplemente usted ubica el punto en la gráfica, o sea, el punto 4,1. Usted viene 4 en X y 1 en Y y ubica el puntito donde quedaría. Luego que ubica el punto donde quedaría, entonces intenta moverse o en la dirección de X o en la dirección de Y. Y lo que se quiere saber no es cuánto da, es si es negativo o es positivo. Precisamente interpretando que si voy a subir en la dirección de Y, entonces esta derivada tiene que darme positivo. Y si voy a bajar en la dirección de Y, o sea, cuando digo subir, recuérdese que Y es en esta dirección. No venga con el dilema de que si voy para adelante subo y si voy para atrás bajo. No, no, no. El eje se lee en esta dirección. Entonces, este es un ejercicio simplemente de interpretación para ver que la persona ha entendido lo que significa la interpretación del signo de la derivada parcial. Aquí tiene otros ejercicios de derivadas parciales. Y ahora entonces nosotros introducimos o vamos a la generalización de las parciales, que son las direccionales. Es decir, en cualquier dirección nos interesa saber la derivada en cualquier dirección. Entonces, para analizar la derivada en cualquier dirección, viene la derivada direccional, que aquí está la definición. Esto se lee la derivada de la función f evaluada en el punto A en la dirección de B. Fíjense que aquí hay un vector. Fíjense que este plano de corte ahora no está paralelo a los planos del sistema de coordenadas. Este va en la dirección de ese vector que está ahí en el piso B. Entonces, ahora yo quiero saber si me muevo en la dirección de B, una dirección cualquiera. También usted puede ver aquí que lo que llamábamos derivada parcial con respecto a X, aquí se llamará derivada direccional en la dirección de Y, porque Y es la dirección de X. Eso le dice. Entonces, la definición es esta. La derivada direccional de la función en el punto A, o sea, en la dirección de B, es igual al límite cuando h tiende a 0 del punto menos h por el vector de dirección que yo tenga menos f de a entre h. Si ese límite existe, esa es la derivada direccional. Luego entonces aquí viene un ejemplito, ¿verdad? Ejemplito que vamos a escribir. No, hay muchas cosas aquí hoy que no tenemos que escribir tanto, pero atrás no quise escribir ejemplo de la otra porque para detenerme en este de aquí. Entonces vamos a escribir, vámonos a la pizarra número 1 para escribir este que está escrito, pero desglosarlo un poco más. Entonces vamos, pizarra número 1. Tomamos específicamente el ejercicio, la respuesta y lo explicamos en desglose, que es lo que queremos decir con esto. ¿Verdad? Entonces tenemos aquí, vamos a poner esto un poquito más arriba para tener más espacio. Entonces vamos a observar el proceso, aunque está hecho, pero explicarlo, ¿verdad? Explicar el proceso. Bien, vamos a escribir. ¿Qué tenemos? Entonces, pizarra número 1. Mire, nosotros tenemos la función, esta es una función de 2 variables, y para que el ejemplo sea un ejemplo más general, hemos dejado las direcciones
genérica. Es decir, yo estoy en un punto sobre la gráfica. En el punto, por ejemplo, es el punto 0,0,0, porque cuando yo cambio, o sea, vámonos por parte. Vamos a escribir la definición de la derivada direccional y entonces vamos a identificar quién es cada cosa. Dijimos que la derivada en la dirección de B de una función evaluada en un punto A, que allá estaba en negrita, pero aquí lo voy a poner así, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de A más h por B menos f de A. Entre h. Eso fue lo que dijimos. Entonces, ilustrando aquí, vamos a ver quién es cada elemento en la definición que tenemos. Entonces, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, fíjese, ¿quién es A? A es el punto donde, si usted quiere, le puede llamarle, qué sé yo, X o 0. A es el punto. Aquí A es el punto 0,0. Claro, yo estoy sobre la gráfica. Sobre la gráfica yo estaría en el punto 0,0 y evaluando aquí el Z, 0, 0, me da 0. O sea, el punto de la gráfica sería como punto, sería 0, 0, y al evaluar estos dos valores de X y de Y aquí, pues me da 0 también. O sea, yo estoy sobre ese punto. Y sobre ese punto estoy diciendo que quiero evaluar todas las direcciones. ¿Por qué todas? Porque dejé la dirección libre. O sea, dije simplemente que B era este vector, que era V, W. Ese vector B de R2. Entonces, ¿por qué? Para dejarlo en términos de vector. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Simplemente escribir la definición. Primer paso, tomamos la función, o sea, construimos la derivada de esto. Y para construir la derivada, primero calculamos esto, que sería, o sea, lo que les recomendamos es primero calcular quién sería la parte de aquí dentro. O sea, esta parte. Si usted toma esta parte, sería el punto 0,0, vector 0,0, más h por b, w. Eso es para después evaluar la función en ese punto. Entonces, si usted, eso sería HB, HW. ¿Qué significa? Que usted en la función va a cambiar a X por HB, porque este es X. O sea, te va a evaluar la función en ese punto. Entonces cambia a X por HB y cambia a Y por HW en la función. Si usted cambia a X por HB, ahí, esta parte no la voy a escribir, pero la estoy diciendo y se ve inmediato. Si donde está X usted pone HB y donde está Y pone HW, entonces le va a quedar esta parte que está aquí arriba. Fíjese que X al cuadrado sería H al cuadrado por B al cuadrado. Y aquí, como hay dos H, o sea, X y Y, las dos tienen H, queda menos 3H cuadrado BW. Y aquí, cambiando a X por HB, sería entonces 2HB.
Y aquí cambiando a Y por HW sería menos 5HW. Y F en 0,0 ya vimos que es 0 para esta función. O sea que no le estaría restando 0 aquí arriba. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes. Sí, perfectamente. Sí. Gracias. Entonces, luego de ahí lo que se hace es simplificar. Igual en una derivada por definición. Claro que aquí me va a quedar la derivada en términos de las direcciones, porque yo fijé las direcciones. O sea, perdón, porque no fijé las direcciones, la dejé genérica. Entonces, sacando a h como factor común en todas las partes del numerador, simplificamos esa h de aquí, nos queda esto, y calculamos ahora el límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0, se anula en los dos primeros términos, y me queda este, que sería, en términos de h, sería constante porque no depende de h, me da ese mismo límite. ¿Qué es entonces lo que queremos ilustrar con esto? Perdón. ¿Qué es lo que queremos ilustrar con esto? Pizarra número 2. Lo que queremos ilustrar con esto es lo siguiente, para que quede como caso particular el caso anterior. Nosotros estamos diciendo que la derivada en la dirección de vector B, que es un vector cualquiera, lo podemos poner ahí, VW, de nuestra función evaluada en el punto 0,0, nos ha dado 2B menos 5, creo que fue W. Ahora, imaginémonos como caso particular que yo quisiera la derivada parcial. Entonces, si yo quiero la derivada parcial, es decir, si yo quiero calcular la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto 0,0, algunas veces se pone aquí el x, y igual a 0,0, vamos a ponerlo, evaluada en el punto x, y igual a 0,0. Entonces yo sé que eso debe ser igual, a la derivada direccional en la dirección de y, porque recuérdense que el vector y es el que va en la dirección de x, que ya dijimos ahorita, que es el 1,0 de la función evaluada en el 0,0, para que se vea que las derivadas parciales son un caso particular de las direccionales. Y entonces, bueno, ya aquí estamos viendo que B vale 1 y W vale 0, entonces eso me daría 2 por 1 menos 5 por 0, o sea, me daría 2. Pero si nosotros queremos, y aquí voy a detenerme un ratito para practicar, porque ya después voy a seguir un poco más rápido. Si nosotros queremos verificar la derivada parcial de la función que teníamos, recuérdese la función, esta función, vamos a llevárnosla para la próxima pizarra. Tenemos lo siguiente. Entonces, perdón. No, bueno, era x cuadrado menos 3xy más 2x menos 5. Recuérdesela porque la vamos a escribir. Entonces, teníamos nuestra función que era f de x, y, x cuadrado menos 2xy. Se me olvidó ya cuál era. Menos 3xy. X cuadrado menos 3xy. No menos 2. Más 2x, creo. Menos 5y. Menos 5y, gracias.
Fíjese, si nosotros hacemos esto sin pasar por las direccionales, tiene que darnos lo mismo, es lo que estamos diciendo. O sea, ¿quién es la derivada parcial de f con respecto a x? Bueno, si lo hacemos sin definición, sería que y es constante, entonces nos da 2x, mirando aquí. Si y es constante, con respecto a x me da menos 3y más 2. Y como y es constante, esto es 0. Y ahora, si tomamos la derivada parcial, vamos a escribir la otra notación, ¿verdad? Y la evaluamos en el punto 0,0, que es lo que estamos diciendo. Eso sería que después la derivada parcial la evaluamos en el punto 0,0. Vamos a escribirlo para que quede ilustrado que esa es la misma notación, es decir, la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto 0,0 es lo mismo que decir derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto 0,0. Si cambiamos a x por 0 y a y por 0, vemos que nos da 2. Lo mismo que nos dio por la otra parte. Y eso no debe sorprendernos porque es lo que estamos diciendo desde hace rato, que las derivadas direccionales contienen a las derivadas parciales como caso particular. Eso es lo que estamos diciendo en términos generales. Entonces vamos, bueno, otra cosa que le estábamos diciendo era la siguiente, y es que si nosotros quisiéramos esa derivada parcial por definición, es decir, usar ahí incluyendo el ejemplo anterior, ya hicimos la derivada direccional por definición. Si queremos y vamos a tener una expresión para no tener que hacer el límite por definición en unos minutos. Pero si yo quisiera la derivada parcial por definición, repasando, entonces sería la derivada parcial, con respecto a x en el punto 0,0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de quién, de la función, recuérdese que era el x sub 0, entonces sería 0 más delta x o h, como ya he usado h, pero se la voy a escribir con la misma notación que la escribí allá al principio, no importa. Cuando delta x tiende a 0, de f de 0 más delta x, coma 0, menos f de 0,0 entre delta x. Esa sería la derivada parcial por definición, que la que acabamos de hacer, que nos dio 2 y también tiene que darnos 2. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, recuérdense que este es el punto x sub 0 y y sub 0. Solamente estoy incrementando a x porque es la derivada parcial con respecto a x. Ya la función, nosotros vimos que evaluada en 0,0, esta parte dio 0. Entonces, ¿quién es f? Y esto lo puse nada más para que se vea. Pues. ¿Quién es f de delta x, 0? Pues simplemente donde está x, cambiar a delta x, donde está y, poner 0. Recuérdese que esta era la función. Si y vale 0, el segundo término se anula y el tercero, y nada más me queda x cuadrado más 2x. Entonces sería delta x al cuadrado más 2 veces delta x. ¿Sí? De una vez, dividiendo entre delta x para que se vea el cociente, dividiendo entre delta x aquí, porque eso es lo que me quedaría, dividiendo entre delta x, sacando un delta x como factor común, entonces me queda, ya no habría denominador, y me queda aquí nada más delta x más 2. ¿Se entiende? Jóvenes. Sí.
Entonces venimos con esta y entonces la derivada parcial en el punto 0,0 sería el límite cuando delta x tiende a 0 de delta x más 2 y obviamente entonces eso es 2. Aquí lo que hemos hecho es hacer la derivada parcial como repaso, pero por definición. La derivada parcial, pero por definición. Volvemos nosotros al material entonces para seguir y seguir con esta parte. Entonces, ya nosotros vemos, está hecho el ejercicio, el ejemplo. Aquí también algunas veces, por ejemplo, en vez de H, lo que le está diciendo es que en vez de H nosotros escribimos T. Y entonces también nosotros podemos ver como que esto sería una función que depende de T. O sea, si en vez de H, o sea, esta es la misma definición, obsérvela, pero que en vez de H hemos escrito T. Entonces, si en esa definición nosotros tomamos a la función en A más TB le llamamos f de t, porque en realidad a lo conocemos y a B lo conocemos, el T sería como un parámetro, entonces podemos escribir la derivada de esta manera, que se corresponde con lo que hacemos normalmente. Por ejemplo, si usted observa, si esto es f de t, si esto es f de t, nosotros podemos decir que, o sea, se ha visto ya que esto que está aquí es lo mismo que esto. Y esto sería lo mismo que aquí ponerle a t igual 0. La función evaluada en A. Entonces, como decíamos, haciendo este cambio, llamándole a esta parte de la función, llamándole f de t, usted se da cuenta que se puede reescribir la definición en esta forma. ¿Por qué? Porque esto es f de t, la primera parte, y entonces esto que está aquí sería f de 0, porque si usted cambia t por 0, le queda f de a aquí. Entonces, esto sería f mayúscula de 0. Y además, entonces aquí ya tiene. Entonces, con esta notación, la derivada direccional sería igual a la derivada de esta función que depende de t. Fíjese que esta es una función de cálculo 1 que depende de la variable t. Entonces sería igual a esa derivada evaluada en 0. Y con esa notación nosotros podemos decir entonces que la derivada direccional simplemente la derivada de esta función, porque esta sería la f de t, cambiando a t igual a 0. El significado de esa ecuación es que cuando f es diferenciable en A, podemos aplicar la regla de la cadena. O sea, fíjese que esto ya se reduce porque esta era la f mayúscula. O sea, que estamos derivando. Entonces podemos aplicar la regla de la cadena del lado derecho. Ahora, si nosotros también hacemos otro cambio y le llamamos a todo el argumento que está ahí, a todo esto le llamamos un x de t, porque una función al final que depende de t vectorial, esta, velo ahí. Entonces, esta derivada que está aquí, aplicando la regla de la cadena, sería igual a la derivada de f con respecto a x por la derivada del argumento, la parte que está dentro. Y eso sería igual entonces como llamándole b a esta derivada
pensando que esta es la posición y la derivada de la posición le llama generalmente velocidad. Entonces también se puede ver así. Cuando cambiamos a t por 0, automáticamente nos da una expresión interesante para nosotros calcular sin tener que pasar por todo ese proceso. Y es que la derivada entonces evaluado de la función evaluada en A en la dirección, ya dijimos que la podíamos escribir así, pero esto que está aquí representa el gradiente de la función por el producto punto por el vector. Y ahí le damos la bienvenida al señorito gradiente. Y todo eso que acabamos de explicar ahí, lo escribimos en este teorema. Entonces ahora esto nos va a relacionar la derivada direccional con el gradiente. ¿Por qué? Porque vamos a poder calcular esa misma derivada que acabamos de calcular ahora, hace un minutito. La podemos calcular con el gradiente, con esta relación. O sea, la derivada de la función evaluada en A en la dirección de B será igual al gradiente de la función evaluada en A por el producto punto por el vector. Miren, si nosotros tenemos un subconjunto de Rn, recuérdense que si N2 estaría un subconjunto de R2, si N3, un subconjunto de R3. Y esa es una función definida desde Rn en R, una función de varias variables. Si N2 es una función de 2 variables. Si N3 es una función de 3 variables, pero podría ser una función de N variables. Y A es un punto del dominio de la función, A negrita. Entonces ya dijimos cómo se lee esto. Y si esa derivada existe, ¿verdad? Para todas las direcciones. En el caso de las direcciones, nosotros vamos a coger un vector que sea unitario. O sea, la dirección en esta notación, B será un vector unitario en la dirección que yo quiero. Usted sabe que para que B sea unitario solamente hay que dividirlo entre su módulo. Y B es un vector de Rn. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo mismo que acabamos de escribir allá arriba. Es que la derivada direccional en el punto A se puede escribir como el gradiente de la función por el punto, por el vector unitario en la dirección de B. Y recordamos aquí la expresión del gradiente. El gradiente es un operador vectorial. El gradiente es un operador vectorial. Que ese gradiente aplicado sobre un campo escalar, bueno, pues me produce un vector. Simplemente aquí se está relacionando el gradiente un almacén, por decirlo así, de derivadas parciales, porque cada una de las componentes del gradiente son derivadas parciales. O sea que si la función depende de 2 variables, entonces el gradiente tendrá 2 componentes, pero las componentes son derivadas parciales. El proceso de demostración se describió anteriormente, por eso solamente vamos a ir al ejemplo. Y como ejemplo hemos tomado el mismo ejemplo que ya habíamos tomado, valga la redundancia. Solo que ahora lo vamos a hacer con el gradiente. Volvemos al mismo, la forma específica del vector. Y entonces aquí tenemos que la derivada es igual al gradiente de la función evaluado en el punto por el vector B. ¿Quién es el gradiente? El gradiente, míralo aquí, que son las derivadas parciales en I. Aquí no está dividido con coma, sino que lo puso en términos de los vectores unitarios, derivada parcial en X y la derivada parcial en Y. La derivada parcial ya la calculamos anteriormente. La derivada parcial con respecto a X, usted deriva con respecto a X y evalúa
y le da 2. Y deriva con respecto a y, aquí evalúa y le da -5. Y este es el vector b. Aquí está escrito en forma de pareja ordenada y aquí está escrito en notación IJ. Y luego hace el producto punto y llegamos al mismo resultado, ¿verdad? Entonces ya le hemos dado paso al gradiente de manera natural, vinculado con las derivadas parciales, derivadas direccionales y gradiente. Ahora el gradiente tiene una interpretación geométrica. Y esa interpretación geométrica, aquí describimos que para visualizar una de las propiedades del gradiente, imaginar a un esquiador que desciende por una montaña. Si f de x, y denota la altitud a la que se encuentra el esquiador, es decir, vamos a decir que el esquiador está esquiando sobre la superficie de la gráfica, que es lo que quiere decir esto. Entonces, el opuesto del gradiente de esa función indica la dirección de acuerdo con la brújula que debe tomar el esquiador para seguir el camino de descenso más rápido. Es decir, el opuesto del gradiente indica la dirección de mayor descenso. El esquiador, recuerde que el esquiador quiere bajar rápido. Entonces, si él tomara esta dirección, entonces le indicaría por dónde debe bajar para bajar más rápido. Claro, si no le pone el opuesto, entonces sería como un problema de que quiere subir. Entonces, si le quita el opuesto, entonces sería la dirección de mayor incremento, por donde sube más rápido. Entonces, que el gradiente de todas las direcciones posibles, que ya nosotros vimos ahorita, el gradiente me va a decir cuál es la de mayor incremento y el opuesto del gradiente me va a decir cuál es la de mayor descenso. Devolviéndonos un poquito antes de ir a esa interpretación, si nosotros nos ponemos en ese punto de la gráfica, imaginando que esto es una montaña, entonces lo que querríamos saber es para dónde movernos de manera que subamos más y para dónde movernos de manera que bajemos más. Y esas direcciones nos la va a dar el gradiente, la dirección de mayor incremento y la dirección de mayor descenso. Aquí dice, recuérdese que el gradiente indica una dirección en el plano XY, no apunta hacia arriba, o sea, es moviéndose, no hacia arriba. Usted puede decir, bueno, subir para la nube, no, moviéndose en el plano XY, ni hacia arriba ni hacia abajo en la montaña. Otra ilustración del gradiente es la temperatura, o sea, la temperatura también es una de las aplicaciones que tiene el gradiente. En cualquier punto de una placa metálica, o sea, si usted se imagina que usted tiene una placa metálica de metal y usted quisiera saber cuáles son la dirección en que la temperatura, claro, ahí la función suya se llama función temperatura. O sea que aquí esta función lo que representa es la temperatura en cada punto de la placa. Entonces usted, el gradiente, mire que no tiene negativo, el gradiente le da la dirección de máximo aumento de la temperatura. O sea, ¿en qué dirección la temperatura en la placa
estaría aumentando. Eso te lo da el gradiente. ¿Cómo se ilustra en el ejemplo siguiente lo que le está diciendo? Bueno, aquí ya teníamos lo que le estábamos diciendo. Si usted está en un punto y quiere subir, la dirección de mayor incremento, la dirección donde va a subir más es esta, te la da el gradiente. ¿Verdad? Esto es una imagen plana de el mapa, vamos a decir, como ya habíamos dicho, de esta gráfica, ¿verdad? Y también te está ilustrando la trayectoria del gradiente. Dice que tomar esta trayectoria para tomar la dirección de mayor incremento. O sea, si yo quisiera tomar la dirección de mayor incremento, tomo el gradiente de la función entre esto, y esto es para que sea unitario nada más, un vector unitario. Bueno, ya esa es la interpretación del gradiente y ya entonces venimos ya a aplicarla en vivo. Dice, allá la dirección de mayor incremento. Y entonces, ¿qué? Aquí me están dando un caso de temperatura. La temperatura en grados Celsius en la superficie de una placa metálica está dada por eso. O sea, yo tengo una placa y si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la... Fíjese que aquí hay preguntas así muy puntuales, pero no va a la otra. Y dice, ¿cuál sería la temperatura de la placa en el origen, en el 0,0? Bueno, 20 grados Celsius. Yo puedo tener, o sea, para cada punto de la placa yo tengo temperatura. Para cada punto de la placa tengo una temperatura definida. Ahora, imaginémonos, y esto es incluso importante porque nosotros vemos en las bombillas de las casas, nosotros vemos que siempre hay como algunos insectos dando vuelta. Esos insectos tienen de manera natural la dirección del gradiente en su sistema natural de defensa. Ellos se quedan atrapados y algunos mueren porque ellos por instinto siguen la dirección de mayor incremento de temperatura. Entonces, cuando las bombillas están encendidas, esa bombilla emiten un calor. Y ellos se quedan ahí porque ellos vuelan en la dirección de algunas veces de mayor incremento de la temperatura. Y como esa es la de mayor incremento de la temperatura, ellos siguen la dirección del gradiente de temperatura de manera natural. Entonces, lo que queremos decir es que si este es un punto de la placa en donde estaría, por ejemplo, un insecto, ¿en qué dirección se va a mover el insecto? Por decirlo así, ilustrado con el ejemplo que acabo de decir. Bueno, pues el insecto va a buscar la mayor dirección, el mayor incremento de temperatura en la placa. Esa es la ruta que va a seguir ese insecto. Yo dije insecto, pero bueno, usted le pone el nombre que quiera ya después que le identifique un caso particular. Él va a seguir él va a seguir el gradiente de temperatura. Y el gradiente de temperatura le va a dar la dirección de mayor incremento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, estoy en el punto de la placa. Dice en qué dirección a partir de ese punto aumenta más rápido la temperatura. ¿Cuál es la tasa de ritmo de crecimiento? Esas son dos preguntas que se hacen aquí. Entonces, nada, tenemos que el gradiente, por definición, para una función escalar, calculamos el gradiente. La derivada parcial con respecto a x de esta función, ya está ahí, da negativo 8. La derivada parcial con respecto a y da negativo 8x, negativo 2y. Y ahora evaluamos el gradiente en el punto.
y este es el vector que me va a dar la dirección de mayor incremento. ¿Verdad? Lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Y además calculamos el módulo de ese vector que nos da esto. Y tiene la aproximación en decimal. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Bueno, tenemos la curva de nivel. Esas son curvas de nivel de esta gráfica. Ya nosotros habíamos hablado de lo que son las curvas de nivel. Aquí lo que se ve una propiedad importante y es que el gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel. Es decir, intuitivamente, si estoy aquí, el gradiente va atravesando de manera perpendicular. Esa es la dirección del vector gradiente. O sea, en la curva de nivel, proyectado al piso, esa es la dirección, pero sobre la gráfica que yo me tengo que mover. O sea, este es el piso y sobre la gráfica yo tendría que moverme en esa dirección. Sobre la gráfica. Caminando sobre la gráfica. Eso es lo que indica. Otro ejemplo, o el mismo ejemplo, dice allá la trayectoria de un rastreador térmico. El rastreador térmico es el ejemplo, lo que le había dicho ahorita del insecto. Un rastreador térmico se encuentra en ese punto sobre una placa metálica cuya temperatura es esta que se, allá la trayectoria del rastreador, si este se mueve continuamente en la dirección de máximo incremento de temperatura. Lo que hemos hecho ahí es hacer el mismo ejemplo, pero de otra manera. Bueno, hemos representado, bueno, aquí estamos practicando la curva vectoriales. Hemos representado la posición de ese insecto en el plano, en el piso, en términos de estas dos funciones componentes. La derivada de la posición es la velocidad. Y entonces venimos aquí y decimos, como el rastreador busca el máximo incremento de temperatura, la dirección de esa función de la velocidad que está ahí, o sea, en la dirección de la velocidad, y el gradiente, ya sabemos que eso, o sea, son iguales, la dirección de la velocidad y la dirección del gradiente tienen que ser iguales. Ese es el argumento. O sea, la velocidad debe ir en la dirección del gradiente. Y entonces lo que hemos hecho es igualar el gradiente con la velocidad y de ahí salen dos ecuaciones diferenciales. Esta es la velocidad y este es el gradiente. Entonces tenemos que o sea, resolver las dos ecuaciones diferenciales y a resolver las dos ecuaciones diferenciales e igualar la expresión para un valor de... Nosotros cuando resolvemos las ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial, tenemos que buscar la constante C, porque nos queda, son ecuaciones diferenciales paramétricas. Esas se despejan rápidamente. Y entonces, como el rastreador comienza en ese punto, se supone entonces que ese punto es un punto de esta función. Con esta condición, que se llama condición inicial, se encuentra el valor de C, porque si usted cambia aquí a X por 2 y a Y por -4, le da quién sería el valor de C.
y ahí le va a dar la función de la curva por donde debe ir el insecto. Entonces, obviamente, en la respuesta anterior vino dada en términos de un vector, pero usted dice, bueno, pero está bien, voy por ese vector. Ahora, ¿cómo me muevo? Aquí está más explícito todavía, porque ya aquí le dice que tú te debes ir por aquí. A partir de ese punto, tú te mueves y puedes graficar esa curva, que no la voy a... que no la voy a graficar, pero ustedes la pueden graficar la curva para que vea entonces esta parte. Entonces aquí ahora viene más ejercicio. Viene más ejercicio de esa parte. Ustedes, eso ejercicio, no, perdón, antes de los ejercicios lo que viene aquí es un resumen propiamente de la derivada direccional, el gradiente y funciones de varias variables. Ya nosotros tenemos, si nosotros tenemos una función que depende de X, de Y y de Z, con derivadas parciales de primer orden continua, entonces la derivada direccional de la función en la dirección de un vector ya está en son derivada direccional, pero que el vector dirección está en R3 simplemente. Se da de esta manera. Y esto es por lo que dijimos anteriormente, que simplemente lo que hacemos es multiplicar el producto punto del gradiente por el vector, es lo que usted está viendo de este lado. O sea, no es nada nuevo, ya es un resumen. Sabe usted que el gradiente de esa función está dado así, y ese gradiente se puede generalizar a funciones de n variables. Las propiedades del gradiente son estas que están aquí. La derivada direccional, la dirección de u es el gradiente por el vector u. Si el gradiente es igual a 0, entonces obviamente que la derivada va a ser 0 para todas las direcciones. La dirección de máximo incremento de f está dada por el gradiente, ya lo dijimos. El valor máximo de la derivada es el módulo del gradiente, porque ya es un valor. Sería el máximo de la derivada. La dirección de mínimo incremento, entonces el opuesto del gradiente. Y entonces el valor mínimo es el opuesto del módulo del gradiente. Todo eso es resumiendo. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo visual, donde dice hallar el gradiente para una función de 3 variables ahora, esta que está aquí, y hallar la dirección de... Recuérdese que la función de 3 variables, usted no la grafica para que no vaya a creer que esta es la gráfica de la función. Porque para la gráfica de esta función usted necesitaría graficar en 4 variables. Entonces, esto no es la gráfica de la función. Y allá la dirección de máximo incremento de esa función en este punto. Ese punto que está ahí no es, ese es un punto del dominio, ¿verdad? O sea, ahora el dominio, yo no estoy viendo la gráfica porque no la puedo ver, pero el dominio de la función es R3, porque es una función de 3 variables independientes. Entonces yo me ubico en un punto en R3 y quisiera en ese punto saber hacia dónde yo me muevo de manera que la función crezca más. Pero yo no estoy viendo gráfica de la función. Recuérdense. Pero de todas formas, lo que hicimos geométricamente y lo explicamos es válido para espacios donde yo no puedo ver el punto sobre la superficie. El gradiente me da la dirección de mayor incremento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, calculo el gradiente de la función que me da esto y evalúo ese gradiente en el punto. Luego entonces, el gradiente
evaluado en el punto me da la dirección de mayor incremento. Y esa es la dirección de mayor incremento. Esa es la dirección de mayor incremento para lo que está graficado aquí es la curva. Bueno, aquí no serían curvas, sino superficie de nivel. O sea, si a W usted le pone una constante, entonces en términos de esa constante, esta es la superficie, esto es una superficie de nivel. ¿Verdad? Pero esta es la dirección de mayor incremento en que yo me debería mover. Ya. ¿Qué otra cosa estamos relacionando y son importantes? Plano tangente y recta normal. Y el gradiente va a jugar un papel importante de si yo tengo una superficie. Fíjense que aquí la superficie sería simple, vendría dada de esta manera. Sería igualando a cero la función. En este caso, por ejemplo, para esta, si yo igualo a esto a cero, esta es una superficie, que sería un caso particular de la superficie de nivel. Está lo que le estoy diciendo, en cero, en W igual cero. Creo que esta, a ver, sí, esta le da eso. Entonces, si yo tengo una superficie dada de esta forma, me interesa encontrar en un punto de la superficie el vector normal y el plano tangente a esa superficie. En ese punto. El plano tangente, desde ya aquí en la imagen agregamos la ecuación del plano tangente. En la materia de álgebra, usted le dieron ecuación de un plano y todas esas cosas, cómo construirla. Aquí lo que estamos es repasando el plano tangente. Un plano igual, sí, pero que sea tangente a una superficie en un punto. Y entonces, aquí decimos sea f, esa función que define la superficie, esta, que depende de 3 variables, pero la superficie se toma con la función igualándola a 0. Diferenciable en ese punto, en el punto donde yo lo quiero buscar, de la superficie, y sea la superficie dada por esta expresión que ya dijimos. Tal que el gradiente obviamente sea diferente de 0. 0 vector. Fíjese que este gradiente está en negrita, porque el gradiente es un vector. Entonces, número 1, al plano que pasa por el punto P, ¿verdad? Y es normal al gradiente, el plano que pasa por el punto P y es normal al gradiente de la función, se le llama plano tangente a la superficie en el punto P. Fíjese que ese plano es normal a F. A la recta que pasa por el punto P y tiene la dirección del gradiente, se le llama recta normal. Si yo hiciera una recta que vaya en esta dirección, sería una recta normal. Entonces aquí viene un teorema de cómo calcular la ecuación de ese plano. Entonces, si f es una función diferenciable en ese punto, entonces una ecuación para el plano tangente a la superficie dada por esta forma, que es la forma en que se escribe la superficie, en ese punto está dado por esta expresión que está aquí.
Yo no me voy a devolver, repito, a recordarle la ecuación del plano, porque ya esa parte de álgebra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, tenemos aquí, dice, hallar la ecuación del plano tangente a esta expresión. Esta expresión representa un hiperboloide. Entonces, este punto es un punto del hiperboloide. Por ejemplo, si x vale 1, aquí usted tiene negativo 2 y y vale menos 1. Como quiera, esto sería negativo 4, ¿lo ve? Y z vale 4, entonces sería 16. 16 menos 4 es 12, ¿verdad? Un punto de la superficie. Entonces lo que me dice es que hallar la ecuación del plano tangente a esa superficie en este punto. Es una superficie que está ahí. Obviamente, lo que nosotros necesitamos primero para el ejercicio que tenemos es construir la función f. Recuérdense que la función f está dada de esta manera. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la superficie y la igualamos a 0, la expresión, para construir nuestra función. Dígase, tomamos esto y el 12 lo ponemos de este lado. Lo podemos poner de este lado o podemos poner todo del otro lado. Al final eso no importa. Y entonces, igualando a 0, para tener nuestra función f mayúscula que depende de x, de y y de z en este caso. Esa es la superficie. Entonces, aquí tenemos nuestra función f mayúscula, f mayúscula. Y ahora con ella construimos la ecuación del plano tangente en el punto. El x sub 0, el y sub 0 y el z sub 0 son estos puntos, este x sub 0, este y sub 0 y este z sub 0. ¿Qué necesitamos? Bueno, calcular las derivadas parciales, que sería como calcular el gradiente de esa función, porque el gradiente tiene las 3 derivadas parciales, y evaluarla en ese punto. Estas son las derivadas parciales, y ahora ella la evaluamos en el punto, y eso nos va a dar estos coeficientes que están aquí. Mírelo ahí. O sea, aquí iría, creo que aquel dio negativo 4. Mírelo aquí. 4 y 8. Y los puntos x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Que podemos simplificar y esta va a ser la ecuación del plano tangente. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿O se entiende? Se entiende todo. Muy bien, gracias. Entonces, aquí ya tiene una representación gráfica, tiene el hiperboloide. El hiperboloide lo podemos graficar porque ese hiperboloide, por ejemplo, despejamos. Claro, esta es una rama del hiperboloide, una rama de él, porque usted sabe que si despeja z hay dos, uno arriba y otro abajo. Pero tomamos la del punto, en donde está el punto. Entonces, eso usted lo puede graficar en GeoGebra también. Y entonces lo que se ha hecho es eso. Fíjese que ya la gráfica, esta es la de hiperboloide. El hiperboloide es la superficie igualada a 0, que es el mismo hiperboloide. Y entonces, ese es el plano tangente que está ahí. Ese plano tangente en ese punto, todo eso se puede visualizar. De hecho, como creo que tenemos tiempo, vamos a hacerlo ahora mismo también en GeoGebra para visualizarlo un poquito, a visualizar el proceso. Vámonos a GeoGebra. Entramos aquí.
de GeoGebra, 3D, y de una vez vamos a graficar. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a graficar el hiperboloide, vamos a ver si nos lo permite hacer sin tener que despejar. Elevado al cuadrado. Menos 2x cuadrado. Menos 2x elevado al cuadrado. Menos 2y elevado al cuadrado. Menos 2y elevado al cuadrado. Segundito, estoy escribiéndolo aquí. Disculpen la lentitud. Igual a 12. Entonces ahí tenemos nosotros nuestro hiperboloide. Vamos a ubicar el punto del hiperboloide, punto sobre el hiperboloide, que era negativo, perdón, era 1, 1, negativo 1, creo que era 4. Míralo ahí. Este es el punto. ¿Lo ves? Y ahora graficamos el plano. También se puede construir ahorita la ecuación de la recta normal también, con la ecuación de la recta que tiene la misma. Pero vamos a graficar el plano tangente a ese punto. Que la ecuación del plano tangente al punto era x menos y menos 2z más c igual 0. X menos y, creo que era menos 2z. Deja ver. Más 6. Bueno, igual 6. Bueno, está bien. Más 6 igual 0. Míralo ahí, el plano. Entonces, el plano tangente en el punto. El plano tangente en el punto. Ahorita le podemos también agregar la parte de la recta normal, que sería la recta que es perpendicular al plano tangente. ¿Verdad? Y también, entonces, también ahí podemos ver cuál era la dirección del... Entonces, jóvenes, tiramos foto, organicen, ¿verdad? Vamos a seguir donde iba. Vamos a seguir donde iba. ¿Está claro ahí, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Sí. De mi parte, sí. Muy bien. Entonces, bien, vamos aquí. ¿Qué fue lo que hice? Lo moví un poco más, parece. Aquí. Ya estamos terminando esta parte, o sea, podemos... esta parte yo le dije a ustedes que era una partecita que se hacía rápido. Bien, entonces, volviendo ya a esta parte aquí, ya aquí lo que vienen ahora son algunos ejercicios. Allá la derivada direccional, te doy la función, el punto y en qué dirección quiere. Y eso es bueno siempre también que ustedes lo grafiquen para que vean qué es lo que está diciendo, la interpretación geométrica. Un ejercicio con temperatura. Aquí en la segunda dice hallar el gradiente. Otra aplicación en topografía.
y aquí determinar la ecuación de los planos, del plano tangente. Y nos falta entonces lo que es el diferencial total. El diferencial total para una función de varias variables, en este caso de dos variables, simplemente viene dado por esta expresión que está aquí. El diferencial total se ve que se relaciona con el gradiente, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, esto que está aquí es el producto punto del gradiente por el diferencial de vector de posición, que es una multiplicación, lo está viendo ahí. Seguro que lo voy a decir un minutito más adelante, pero ya ahí se lo estoy, se puede visualizar. Entonces, el diferencial total para una función de dos variables viene dado por esas derivadas parciales multiplicado por el diferencial de la variable independiente. En este caso, X, de aquí Y. Si es de una función de cuatro variables, igual. Es el diferencial total de W. Es el producto punto del gradiente por el diferencial de vector de posición, si lo quiere ver así. Ahí dice allá la diferencial total. Entonces dice allá la diferencia total de cada una de las siguientes funciones. ¿Ya? Tengo esa función, en este caso depende de dos variables. Calculo el gradiente de ella para tener todas las derivadas parciales. Y luego entonces escribo el diferencial total de z. Mírenlo ahí. ¿Qué es este? La derivada parcial de ella con respecto a x y esta es la derivada parcial de ella con respecto a y. En términos generales, también aquí hay un repasito de las reglas de la cadena para derivar. Un repasito de las reglas de la cadena. Si usted tiene una función W, que en este caso debí llamarle Z, pero le puse W para que se vea, creo, con esto. Como le iba a poner W a todo, le puse W a eso. Si usted tiene una función W y esa función W, a su vez, que depende de X y de Y, pero X y Y a su vez son otras funciones que dependen de otras dos variables. Entonces dice las derivadas parciales de primer orden de W con respecto o sea, la derivada de X con respecto a S, la derivada de X con respecto a T. Recuérdese que X depende de S y de T y Y también depende de S y de T. Y también la derivada de W. Y U depende de X de W depende de X de Y y ya sabemos que X y Y dependen de otras dos variables. Entonces lo que se hace es aplicar las reglas de la cadena. Por ejemplo, si yo estoy derivando a W con respecto a estas variables, pues simplemente me quedaría, por ejemplo, si yo estuviera derivando a W con respecto a X, pues ya entonces yo me quedo nada más ahí, en la primera. Pero yo no estoy derivando a W con respecto a X. Si estuviera derivando a W con respecto a Y, o sea, si aquí fuera W con respecto a Y, pues me quedo en la derivada de W con respecto a Y y ya, o sea, no tienes, eso es lo normal. Pero si yo estoy derivando con respecto a la segunda variable en la cadena, por ejemplo, a S o a T, entonces ahí yo tengo que pasar por toda la variable de aquí y llegar allá también, que eso es la regla de la cadena. La derivada de W con respecto a S, mire, la derivada de W con respecto a X por la derivada de X con respecto a S. Y la derivada de W con respecto a Y
por la derivada de y con respecto a s. Fíjense que pasé por la 2 de aquí y después aquí la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque x depende de s y y depende de s. Entonces aquí tiene que estar la regla de la cadena. Igual si fuera con respecto a t, que es la otra variable. Entonces a eso es lo que he aplicado ahí, la derivada parcial con la regla de la cadena, esa cadena. Eso se lo puedo aplicar a una función, por ejemplo, normal, y no importa que estas dependan, si estas dependen de 3 variables, yo aquí tendría que, puedo seguir, eso no hay problema. Si yo tengo una función W que depende de n variables, y a su vez esa n variable dependen de otra m variable, o sea que las x dependen de las t. Entonces también se visualiza la regla de la cadena de esta manera. La derivada con respecto a t sub 1 tiene que pasar por toda la x y después de la x a t sub 1 por el producto. Y eso es lo que ilustra. Un ejemplito dice encontrar la derivada de w con respecto a s o con respecto a t y con respecto a t. Y además me dan quiénes son, o sea, me dan un caso particular para evaluar. Después que encuentre la derivada, que evalúe. Entonces aquí me dice quién es la función W. W depende de X, de Y y de Z. Y a su vez, X, Y y Z dependen de otras variables. Aquí esto tengo que separarlo porque está unido, o sea, el Z de último. X es igual a S por el coseno de T, Y igual a S por el seno de T, y ese Y es para separar, Z es igual a T. Entonces, simplemente vengo con la regla de la cadena. La derivada de S, de W con respecto a S, por la regla de la cadena, tengo que repasar la X, la Y y la Z con la derivada parciales y después caer en S. Entonces, ¿quién es la derivada de W con respecto a X? Si yo estoy derivando con respecto a X, todas las otras son constantes. O sea, por ejemplo, esta daría 0, y entonces esta daría Y y esta daría Z. Esto es la derivada, eso es la primera que está ahí. Fíjense que se escribió parte por partecita. Pero ¿quién es la derivada de X con respecto a S? Bueno, pues coseno de T, mírenlo ahí. Y así sucesivamente. Ya ahí está ordenado, se terminó de derivar y luego la vamos a evaluar en el punto que me están pidiendo. Esa es la derivada, ahora estamos evaluando. Y las otras están hechas también, usted la puede observar. Aquí estamos repasando un poquito de derivada implícita. La derivada implícita, aquí, perdón. Y es si yo tengo una expresión en términos de X de Y, igualada a 0 de esta manera. Si yo quiero obtener una derivada ordinaria, no necesariamente tengo que hacerla como lo hacía en cálculo 1, que era derivando a ambos lados, de manera con la regla de la cadena, derivando implícitamente, sino que aquí lo que estoy diciendo es que yo puedo construir la derivada de esa función simplemente, y la construcción de la derivada de la función y con respecto a x, simplemente un proceso de aplicarle a esta función el diferencial total de ella. Se puede ver fácilmente. Vamos a hacerlo, aunque no está ahí escrito, pero vamos a hacerlo para, dado esta expresión, llegar a esta que está aquí, que es la que vamos a usar.
Y eso es inmediato. Pizarra, vamos a llamarle número 5. Pizarra número 5. Entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, si nosotros tenemos si tenemos una expresión de esta forma, igual a 0, entonces, ¿quién sería el diferencial total de esa función? O sea, diferenciando a ambos lados. Tendríamos nosotros que el diferencial total es igual a 0, diferenciando a ambos lados. Pero ¿quién es el diferencial total? Diferencial total de esa función es la derivada. Dijimos incluso que era el gradiente de la función como producto punto por el diferencial de vector posición. Para que quede repasado lo que estábamos diciendo ahorita también. Y eso estamos diciendo que es igual a 0. Entonces, ¿quién es el gradiente? El gradiente es este señorito operador, que es derivada parcial con respecto a X, en este caso depende de dos variables, derivada parcial con respecto a Y, actuando sobre F. Producto punto el diferencial, y si R, vamos a ponerlo así mismo, diferencial ordinario de este vector de posición que sería un X, Y, igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos derivada parcial con respecto a X de la función, derivada parcial con respecto a Y de la función, producto punto, diferencial de X, diferencial de Y. Igual a 0. Hacemos ese producto punto. Vamos a pasar a la próxima pizarra. Pizarra número 6. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Haciendo el producto punto, entonces tenemos derivada parcial con respecto a X de la función por dx más derivada parcial con respecto a Y de la función por dy. Fíjense que le estoy escribiendo todo esto como porque lo otro lo mencioné, pero no lo escribí, entonces aquí queda escrito. Ese señorito es el diferencial total, que lo desglosé. Ahora, de aquí, lo que a mí me interesa, recuérdese que la función era una función en términos de X y de Y en la expresión igualada a 0 y que Y interiormente era una función en términos de X. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Bueno, despejamos aquí. Si Y es una función en términos de X, el diferencial de Y es lo mismo que decir la derivada de Y por el diferencial de X. Recuérdense. Entonces, reemplazando este diferencial, tendríamos lo siguiente. Primero, reemplazando el diferencial, tendríamos aquí, vamos a despejar de una vez, o no, vamos a hacerlo al pasito. Derivada parcial con respecto a X, por el diferencial de X, más la derivada parcial con respecto a Y, y ahora reemplazando el diferencial, eso sería la derivada por dx igual a 0.
Ya el diferencial de X lo podemos simplificar y nos queda aquí abajo la derivada parcial con respecto a Y por la derivada es igual a menos la parcial de X. Y si este es diferente de 0, podemos dividir y llegamos a la expresión que teníamos. Es decir, que la derivada de Y, que es lo mismo que decir derivada de Y con respecto a X, es igual al opuesto de la parcial de F grande entre la parcial de esto, suponiendo obviamente que el denominador sea diferente de 0. O sea, es el proceso de despeje que se ha hecho, suponiendo que Fy es diferente de 0. Y ahí se ha explicado cómo se llega unificando todo lo que se ha dicho. ¿Cómo se llega unificando todo lo que se ha dicho? Ese mismo proceso se hace para si fuera de 3 variables con el diferencial y para la otra. Entonces, ahí llegamos aquí, mírelo aquí. Si fuera de 3, igual, aquí se aplica el diferencial total. Aquí se aplica el diferencial total. Y entonces, al aplicar el diferencial total aquí, entonces viene en esta parte y se despeja. Un ejemplo sencillo aquí es el siguiente. Tenemos esa función. Vamos a llevárnoslo el ejemplo para hacerlo como se hacía en cálculo 1 y también hacerlo de esta manera, que eso es un repaso de cálculo 2. Y entonces darnos cuenta que da lo mismo la derivada implícita, porque eso es derivada implícita. O sea, la expresión lo que está ilustrando es derivada implícita. Entonces vamos a ilustrar ese ejemplo que está ahí abajo de las dos maneras. Como se hacía en cálculo 1 y así aquí que es como se hace en cálculo 2. Pizarra número 7. Tomamos solamente el ejemplito y lo desglosamos. Entonces, ¿qué tenemos? Pizarra número 7. ¿Qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Pizarra número 7. Entonces, según cálculo 1, nosotros hacíamos lo siguiente. Teníamos la expresión, de manera ahí implícita decimos que hay una función y en términos de x que queremos derivarla. Y entonces, modo cálculo 1. Según modo cálculo 1, lo que hacíamos era lo siguiente, aquí. Derivábamos a ambos lados con respecto a x, la expresión. Y entonces, aquí teníamos y al cubo, perdón, el cubo de y, más el cuadrado de y, menos 5 y menos x cuadrado vamos a hacer un chin más despacio. Bueno, nada más un 4 que hay que escribir ahí. Más 4. Ese x, ese cuadrado quedó mal. Vamos a rodarlo un poquito. X cuadrado. Entonces, más 4. Y aquí un 0.
Entonces, ¿qué hacíamos? Derivábamos aplicando la regla de la cadena. Y entonces la primera era 3y al cuadrado por la derivada de y. Más 2y, por favor, más 2y por la derivada de y, menos 5, la derivada de y esto da menos 2x, derivando con respecto a x, obviamente. Y esto es 0, igual a 0. Y entonces aquí sacábamos un factor común. Despejábamos la derivada ya. Y un despeje, sí, un despeje de la derivada, pues simplemente nos iba a quedar 2x. Y abajo entonces nos iba a quedar 3y cuadrado más 2y menos 5. Y ya esa era la derivada implícita modo cálculo 1, ¿verdad? Eso es lo que usted tiene aquí. Sí. Mírelo aquí. Ahora, mediante esta forma, fíjese que ya mediante esta forma lo que hacemos es que construimos nuestra función mayúscula. La función mayúscula que está aquí, que no voy a escribir en otra página porque ya está aquí, es esta expresión en términos de x, y. Todo esto. Porque la forma que teníamos era f mayúscula de x, y igual a 0. Entonces todo esto es f mayúscula. Y ahora calculamos la derivada parcial de ambas, que es el gradiente. Y entonces esa derivada parcial, que es el gradiente, usamos ya directamente la expresión que teníamos, que era menos la derivada parcial con respecto a x entre la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial con respecto a x de esto me dio menos 2x. Con este menos se convierte en más y automáticamente aquí llegamos y esta es más rápida. De esta forma. Llegamos al mismo resultado. Entonces seguimos. Volviendo al material, aquí. Volviendo al material, porque ya prácticamente, bueno, en esta parte la terminamos. El resto de la clase lo usamos para introducir lo que sigue. Entonces, fíjense, estos son ejercicios de hallar el diferencial total, volumen. Bueno, ya ahí terminó, no quise poner mucho ejercicio. Entonces, en esta parte ahora nosotros terminamos esta parte y en la próxima clase, bueno, nosotros seguiremos con la parte de integración.